Como siempre, todas muy bienvenidas. Es un gozo poder estar juntas y compartir la palabra del Señor, el Así ser es, edificadas en la palabra, el ser instruidas en la palabra del Señor, pero por sobre todas las cosas, además de ser edificadas, obedecer las escrituras. El Señor permite que estemos muy atentas y podamos sacar provecho a la palabra del Señor, a esta enseñanza de este día. Bueno, entonces, ¿recuerden cuál es nuestro tema de estudio en estas clases? Recuerden, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Ese es nuestro tema base, en el cual hemos venido trabajando varios pecados de la lengua y cómo el Señor nos ha confrontado y cómo nos ha animado a trabajar en ella. Muy bien. Entonces estábamos en un tema que es la paciencia aplicada, buenas palabras para malas acciones. Y básicamente la paciencia la estamos aplicando a un pecado común entre nosotras. Bueno, todas ya, la ira. Estábamos hablando respecto a eso, ¿cierto? Y entonces estábamos viendo cómo hay un proceso por medio del cual la ira se produce. ¿puedo? Sí, señora, por favor. Dice, no te impacientes a causa de que tengas envidia guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 37, 1, 7, 8. Muy bien. Entonces vemos aquí que la palabra del Señor nos ordena a trabajar decididamente con la ira. Nos habla de que debemos dejarla, que debemos guardarla, reprimirla. Y debemos responder desde el punto de vista de Dios. Pero recordábamos también que el enfoque de la ira, según estos versículos que estábamos viendo, según Salmo 37, 1, 7 y 8, hablábamos de que la ira, ¿cierto? Era un proceso. Y ese proceso iniciaba cuando nos impacientábamos. Cuando nos impacientábamos. Y entonces, ¿qué pasaba? Perdíamos la calma. Y al perder la calma, sigue en el proceso de que pasamos a la envidia. Y al pasar a la envidia, es decir, empezamos a mirar con malos ojos a aquella persona en la cual nos hemos enfocado, a aquella situación que nos ha causado malestar y actuamos de una manera en que nos empuja a tratar o de poseer lo que la otra persona tiene o de evitar la circunstancia o situación o cosa de una manera inapropiada. Recordemos que cuando nos enojamos, tenemos la tendencia natural, cada una de nosotras, de enfocarnos tanto mental como emocionalmente en la persona que nos ofendió o en la circunstancia o la situación que nos ha aquejado algún malestar. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Recuerden que quedamos cautivas como prisioneras y llevamos esa situación o esa persona a donde quiera que vayamos. Por eso produce impaciencia, produce envidia, vimos los ejemplos de la envidia, ¿cierto? Pero si no trabajamos en ello, pasamos a la ira. Y la ira, obviamente, es el combustible para encender un gran pleito. Y si no trabajamos, pues sigue el proceso y pasa a la cólera y a la furia. Y acordémonos que es la pérdida del control y es un enojo violento. Es un enojo violento. Pero si dejamos que el proceso continúe, entonces terminamos en maldad y venganza. Ahora, el mal que hacemos es porque deseamos protegernos de una ofensa mayor. Por eso reaccionamos de esa manera. Por eso muchas veces reaccionamos con palabras airadas, con malas actitudes, con furia, con violencia.
y también porque queremos hacer cumplir aquello que es justo. Pero otra cosa muchas veces y quiero que estemos evaluando en nuestra vida, es además que nosotros tratamos de cambiar los patrones de conducta o la conducta de quienes nos han lastimado. Entonces tratamos de cambiar al esposo, tratamos de cambiar a los hijos, tratamos de cambiar a las personas que están a nuestro alrededor, y entonces terminamos reaccionando de una manera inapropiada, con palabras corrompidas que disminuyen el valor de las demás personas, que con amenazas, lo que ocasionamos es que las herimos y acumulamos culpa sobre las personas. Las ofendemos y las dañamos. ¿Por qué? Por no saber manejar la situación en medio de una ofensa o de una situación difícil. Entonces, como vimos en el Salmo aquí 37, 1, 7 y 8, el salmista nos llevó a una situación donde había una persona que estaba sometida a los malignos, a los malvados, a aquellos que hacen iniquidad, que cometen injusticia, ¿cierto? Y por eso se producía el proceso de la impaciencia, de la envidia, de la ira, de la cólera, de la maldad y de la venganza. Pero ¿qué piensa Dios respecto a eso? ¿Cómo es que Dios desea que nosotros pongamos límites para que nosotros tengamos la perspectiva de Dios y esto no sea lo que domine nuestra vida, no sea lo que domine nuestras relaciones en nuestro hogar? Y entonces, por eso, el Señor nos enseña cómo debemos actuar de manera bíblica, cómo debemos cambiar ese enfoque en la persona, en la circunstancia, en la situación, el de enfocarnos en responder de una manera airada para defendernos, para hacer justicia o para cambiar a la otra persona. El Señor lo enseña en la Escritura. Y tenemos la respuesta de ello en el siguiente versículo que vamos a leer. Entonces vamos a levantar la manito, alguien que levante su manito para que me lea estos versículos. Los encontramos en el Salmo 37. Encontramos allí la respuesta. Listo. Alguien que lo lea, por favor. Hermana Núñez. Y habitarás en la tierra y te apacentarás. Sí, desde ahí no veo la parte de arriba. Espere, trato de quitar esto acá. Papi debería quitar. No lo puedo retirar. A ver. Y haces bien y habitarás en la tierra y te apacentarás la verdad. Deleita será tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y él hará ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino. El hombre maldad, pero los justos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de Sandri, apretaste tu micrófono. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Ya. Entonces, el Salmo 37, en estos versículos, vamos a ver las 5 respuestas que emplazan el dañino enfoque de la ira, nos va a llevar a una nueva dirección, hacia donde está la solución, y es enfocarnos en Dios, enfocarnos en el Señor. Esa es la respuesta. Nos lleva a algo, a una respuesta, a 5 respuestas que nos ayudarán
a desviar nuestro enfoque la confianza en el Señor. Entonces, Manitas Yolanda Triana. listo. Bueno, buenas tardes, hermanas. El 5, Ok. el 5, sí. Sí. Encomienda a Jehová Sí, tu entonces. camino. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Bien, gracias. Gracias, hermana Yolandita. Entonces, cuando hablamos de la confianza en el Señor, en apoyarnos desde la palabra de Dios. Las manzanas escasas, no hay mucha cosecha. Ah, ya, novia rey. Ya, y ahora sí, novia rey. Dios es justo. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Muy bien, 32:4. muy bien. Muchas gracias, hermana novia. Él es la roca y su obra es perfecta. Él es verdad, no hay malo en él. Sus caminos son rectitud y él es justo. Vamos a leer el siguiente versículo, por favor. Otra levantada. Ahora sí cosecha, a más pilar. Buenas tardes, hermanas, ¿me escuchan? Sí, señor. Muy buenas tardes. Buenas Te tardes. escuchamos muy bien. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Para escuchar la invocamos en el nombre de Jesús, o confía en Jehová y hace el bien. Para confiar en el Señor necesitamos confiar en que Él es justo en su carácter. Dios es justo. Y entonces cuando confiamos en el carácter del Señor, ¿cierto? Absolutamente estamos convencidas de que para Dios es importante la justicia. Y que si alguien hace algo malo, Él está vigilando. Él está vigilante. Él no pasa por alto la maldad. Él me defiende. Él juzga mi derecho. Él juzga mi causa. Él está sentado en su trono, ¿verdad? Y Él está juzgando a mi favor. Él juzga con imparcialidad. Él es un juez justo. Él es un juez justo. Puedo descansar en eso. Puedo descansar en eso. Además, puedo descansar en que, además de que Él es justo, Él retribuirá el mal que se haya hecho. Él pagará a cada cual según sus obras. Alguien que me lea este versículo, por favor. A ver, ¿a dónde se fueron las manos? Una manito, una manito. Hermana Nueva Elizabeth, bienvenida. Puedes leerlo, por favor, gracias. Buenas. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os ofendáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, el mal. Vence con el bien el mal. Romanos 12, 17 al 21. Muy bien. Muy bien. Estos versículos deberíamos estarlos memorizando. Son versículos base para nuestra vida, para saber cómo responder, cómo vivir, relacionándonos con las demás personas, cómo debemos manejar nuestras relaciones interpersonales. Y el Señor nos llama aquí o nos habla aquí que su palabra promete que Él retribuirá el mal que se nos haya hecho.
Entonces, no necesitamos hacer justicia por nuestra propia cuenta. Él dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Porque escrito está. Y si está escrito, es porque el Señor lo cumplirá. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero recordemos que la manera como paga el Señor no es la manera como yo creo que debe pagarse. Dios tiene una manera, tiene un tiempo en que Él lo hará. Y la manera de Él es perfecta y el tiempo de Él es perfecto. Muy bien, entonces, puedo confiar en el Señor porque Él es justo y porque Él retribuirá el mal que se haya hecho. No necesito hacer justicia por mi propia mano. ¿Qué dice este otro versículo, por favor? Alguien que lo lea. Hermana Luz Estela Forero. Amad a Jehová a todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Salmos 31, 23. Muy bien, muchas gracias. Entonces podemos confiar en el Señor. Podemos confiar en que Él dará el justo pago a aquel que proceda con soberbia, a aquel que haya ofendido, a aquel que haya maltratado, a aquel que haya herido. Podemos confiar en Él. Muy bien. Además de que podemos confiar en que Él es justo, de que Él promete que retribuirá el mal que se haya hecho, Él también promete que obrará efectivamente para cambiar la vida de los que hacen mal. Él es el que cambia la vida, no nosotras. Entonces, ¿quién me lee este versículo, por favor? Hermana Flor María Ruiz. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprimido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sí. Hebreos 12, 5 al 6 y 11. Muy bien. El Señor promete que Él actuará. Obviamente sobre un creyente, Él lo disciplinará, lo corregirá, como nos dice aquí estos versículos. Y nos llama a no desmayar en la corrección. Y nosotros tenemos que, si tenemos hay dificultades con un esposo, hay dificultades con unos hijos, con un familiar, con compañeros de trabajo o con el jefe, el Señor se encargará de cambiar la vida de esas personas. El Señor se cambiará de aquellos que no son creyentes, de obrar sobre el no creyente para que crean el Señor, siendo tú y yo testimonio para ellos. Y si la dificultad es con una persona creyente, Dios se encargará, Dios corregirá, Dios disciplinará, corregirá la vida de esta persona, cambiará la vida de la persona. Ninguna de nosotras puede cambiar al esposo, ninguna de nosotras puede cambiar al hijo. Solo Dios puede obrar sobre esa vida, pero nosotras sí podemos colaborar con el Señor para que Él obre sobre nosotros y nosotras ser colaboradoras de Él para corregir nuestra vida, para que se asemeje al carácter de Cristo. Pero además de que veíamos de que Dios es justo, ¿cierto? De que Dios retribuirá el mal y que Él cambia la vida de las personas, también puedo confiar en Él porque Dios nos protege. Dios nos protege. Muy bien. Alguien que levante su malito y me lea Proverbios 18:10. Hermana, hay que levantar la manito. Hay que levantar la manito que está ahí participando. Y por eso me quedo. Bueno, hay Sí, que yo aprender también. a levantar esa manito. Se me perdió la hermana Mary Castro. ¿Quién lo lee? Perdón. Hermana Mary Castro. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hermana Mary. Te Gracias. escucho. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Muy bien. Torre fuerte es nuestro Señor. Muy bien. Ahora vamos a leer este otro versículo. ¿Quién levanta su manito? Y Hermana necesito Rosa otra manito. Isabel. Muy bien.
Hermanita, abre tu micrófono, mi amor. Ya. Él es escudo a los que en él esperan. Proverbios 35. Sí, Proverbios 35b. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos que el Señor es una torre fuerte, que podemos correr a Él y seremos levantados, pero además Él es un escudo. ¿A quiénes? A los que en Él esperamos. Muy bien, vamos a leer este siguiente versículo. ¿Quién lo lee, por favor? Damas Alexandra. Muy bien, te escuchamos, Alexandra. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muy bien. Muchas gracias. Entonces veíamos en los versículos que hemos visto que Él es una torre fuerte y podemos acudir a Él para resguardarnos. Pero además que Él es un escudo que nos protege. Pero además Él acampa. Es como si fuese una tienda de refugio donde nos cubre completamente. Y además no solamente nos protege, nos resguarda, sino que Él dice que nos defiende. Entonces, cuando hemos visto, perdón, que me adelante aquí. Cuando hemos visto que podemos confiar en el Señor, que una de las respuestas que reemplazan el enfoque de la ira para enfocarnos en el Señor, nos habla acerca de que podemos confiar en Él, de que podemos apoyarnos en Él porque Él es justo, porque Él retribuirá el mal, porque Él cambia la vida de las personas que hacen mal y porque Él nos protege. Entonces ya no necesitamos sentir que debemos desquitarnos o tratar de cambiar la vida de las personas o autoprotegernos. Esas son responsabilidades de Dios. Y el reconocerlo y creer en ello, porque lo dice la Escritura, nos cuidará de que ella nos cuidará nuestro corazón, cuidará nuestros pensamientos, nuestras acciones, de tal manera que nuestro enfoque sea exitoso hacia Dios. Hacia Dios. Entonces veíamos que una de las respuestas es la confianza, pero también podemos ver otra respuesta a nuestras necesidades para vencer la ira, el enfoque a la ira. Y eso es el deleite. El deleite. Muy bien, vamos a leer esta porción. Alguien que levante su manita, por favor. Hermana Gloria Susa. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy bien, muchas gracias, hermana Gloria. Entonces, otra respuesta es el deleite. Pero ¿qué es deleitarnos? ¿Qué es deleitarnos en el Señor? Y el deleite a grandes rasgos es dar gozo, placer, es algo que nos produce una satisfacción grande, algo que da regocijo a nuestra vida, pero también habla de poner la mira en el Señor, en su carácter, habla de contemplarle, habla de dedicarme, de gozarme en Él. Habla de una complacencia, de una comunión muy profunda con el Señor, de tal manera que yo pueda comprender quién es Él, su belleza, su majestad, la manera como Él actúa, y eso me llena de confianza, de una confianza total en Él, una confianza profunda, de tal manera que me permite a mí ser moldeada por Él. Ese deleitarme en el Señor lo encontramos en dos porciones más de la Escritura. Las que han leído Salmo 1, el versículo 2, que dice, en la ley de Jehová está su delicia, ¿cierto? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí cuando nos habla acerca de que es su delicia, nos está hablando de que es un deleite. La ley del Señor es un deleite, que significa que es algo muy valioso, muy valioso. Pero en otra porción, es decir, que le pone un gran valor a la palabra de Dios. Experimenta un deleite la persona que está pasando tiempo en las Escrituras. Pero en otra porción, en Salmo 48, si quieren irlo anotando, pero no está aquí en la pantalla, pues yo le digo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando habla aquí de que me ha agradado, está hablando de que es mi deleite. Y entonces aquí se refiere a qué. ¿Qué versículo, Sandrita? Discúlpame.
te interrumpo. Salmo 48, sí señora, Salmo 48. Gracias. Entonces, aquí se refiere a uno que se inclina a hacer algo o se dobla ante eso. Es decir, se dobla ante la voluntad de Dios, se inclina a hacer la voluntad de Dios. Esa es otra definición de deleite. Pero aquí en el Salmo 37:4 nos está hablando, nos está exhortando a deleitarnos en el Señor. Y se traduce la palabra como ser suave o flexible. Ahora, uniendo estas tres definiciones, nos da un significado muchísimo más amplio lo que significa la palabra deleitarse. Entonces nos dice que cuando nos deleitamos en el Señor y en su palabra, valoramos la palabra de Dios de tal manera que nos inclinamos a tener un corazón y una mente flexible para vivir la palabra del Señor, para aceptar lo que dicen las Escrituras, para abrazar los mandamientos de Dios y resolver decididamente obedecerle. Ahora, que cuando hablamos aquí de deleitarnos en el Señor, es que mi voluntad se alinea con la voluntad de Dios. Y lo que dice el Señor, lo que desea que yo piense, que yo haga, que yo hable, se convierte en el deseo más grande de mi vida. Por eso Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Entonces, una de las respuestas bíblicas al enfocarnos en el Señor para vencer el enfoque en otros y en la ira es el deleite en el Señor. Ahora, cuando hablamos de deleitarnos en el Señor, entonces eso me ayudará a enfocarme en dos áreas específicas. Miren que esto es muy práctico. Necesitamos prestar muchísima atención porque no queremos que la ira sea un hábito en nuestra vida, se convierta en la respuesta inmediata a los conflictos, a las dificultades que usualmente podemos encontrar. Entonces el deleite me ayudará a enfocarme en dos áreas específicas. ¿Cuáles son ellas? Dios prueba mi vida para refinarme y para madurarme. Mire, cuando yo me deleito en el Señor, cuando yo me enfoco en Él, cuando yo abrazo la verdad de su palabra y mi mente se convierte en flexible para vivir la Biblia en lugar de estar argumentando con la palabra del Señor y decir, es que yo no me merezco esto, es que la otra persona se merece esto. Entonces yo puedo entender que al deleitarme en la palabra en el Señor, Dios tiene un propósito, Dios prueba mi vida y me refina a través de ¿qué? De la persona difícil o de la situación o circunstancia adversa. Vamos a leer, por favor, Santiago 1:2-4, que este es un versículo que para nosotras es un versículo casi lema. Está muy guardado en nuestro corazón porque tuvimos un estudio basado en estos pasajes. Muy bien, ¿quién lo lee, por favor? A ver, hermana Nubia Rey. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:2-4. Santiago 1:2-4. Entonces el Señor nos llama la atención aquí que van a haber pruebas y que en medio de esas pruebas nosotros tenemos que tener gozo. No el gozo en sí en la prueba, sino en Dios. En Dios, ¿por qué? Porque va a producir algo, porque va a haber un fruto en medio de esa prueba. Y en medio de esa prueba va a producir ¿qué? Paciencia, resistencia, constancia, perseverancia, pero además de eso va a completar sobre nosotros, va a ayudarnos a crecer, a madurar, a ser más semejantes a Cristo, a estar completas en el Señor. Alguien que lea, por favor, no está en la pantalla, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, por favor. Hermana Luz Alba. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Sí, señora. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometidos a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muy bien, muchas gracias, querida hermana. Entonces, estos versículos allí en Primera de Pedro nos dice que es necesario que tengamos que padecer o ser afligidos en diversas pruebas, ¿cierto? Porque va a ser sometida a prueba, ¿qué? Nuestra fe. Y dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y aunque ese oro se deteriora, va a desaparecer un día, porque es temporal, es pasajero. Dice que así como se prueba el oro por fuego, así será probada nuestra fe. Pero esta es mucho más preciosa porque va a dar fruto. ¿Un fruto de qué? De gloria, que será manifestado cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces debemos entender que al deleitarnos en el Señor, me ayudará a enfocarme en que mi vida será refinada, producirá fruto, madurez para el Señor. Debemos recordar que la presión edifica nuestra vida. Nos hace más resistentes, nos hace más constantes, nos hace más perseverantes. Y aunque la prueba en sí no es un deleite emocional para nosotras, no nos gusta, no nos encanta, muchas veces quisiéramos rechazar, pasar por alto, pero el verdadero deleite está en lo que ella produce en nosotros. Debemos perder la vista, ¿cierto?, de la prueba en sí, para anhelar lo que va a producir en nuestra vida. Es ese fruto que va a producir y que es un fruto eterno y que trae gloria a Dios. El segundo aspecto en el cual nos ayuda el deleitarnos o nos ayuda a enfocarnos en el deleite es que debemos saber que Dios obrará en la vida de mi ofensor en su sabio momento. A veces nosotras creemos que necesitamos hacer justicia por nuestra propia mano, porque tenemos temor de que nos ofendan aún más, nos causen un mayor daño, ¿cierto? Y queremos cambiarles. Ustedes a veces no quieren cambiar el carácter de su esposo, quisiera que fuera de otra manera, la manera como hablara, la manera como pensara, o la manera como actuara. Y a veces de un hijo, los hijos a veces necios, rebeldes, quisiéramos cambiarles su manera de ser. Y a veces lo hacemos, obviamente lo hacemos de una manera equivocada porque nos enfocamos en ellos y no nos enfocamos en Dios. ¿Qué dice Salmo 31? Alguien que lo lea, por favor. Hermana Flor María Ruiz. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios amado. Tú eres mi Dios. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Salmo 31, 14, 23, 24. Muy bien, muchas gracias. Dios obrará, Dios guarda a los que son fieles a Él y paga abundantemente al que procede mal. Pero aquí tengamos cuidado, hermanas. Nosotros no deseamos, la motivación de nuestro corazón nunca debe ser la venganza. El deseo de nuestro corazón es que esa persona, si no es creyente, conozca de Cristo. Y si es creyente, crezca, madure, se arrepienta de su necedad y se vuelva al Señor de todo su corazón. Esa debe ser la motivación correcta. Nunca la motivación de nosotros es la venganza o el que sea castigado, el que sea retribuido en gran manera por lo que hizo contra mí, porque eso nos lo ha enseñado el Señor Jesucristo en su palabra. ¿Quién éramos nosotras, sus enemigas? Contrarias a Él, ¿cierto? ¿Y qué hizo Él por nosotros? Nos amó. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nunca debe ser nuestra motivación eso, pero debemos descansar en que el Señor hará justicia en su momento apropiado. Él obrará sobre la vida de mi ofensor. Muy bien.
Y eso lo entiendo cuando me deleito en él, cuando paso tiempo en las escrituras y le conozco profundamente. Bueno, aquí vamos a pasar a otro paso de la respuesta bíblica cuando nos enfocamos en Dios. Ya habíamos visto que cuando nos enfocamos en Dios podemos tener confianza, ¿cierto? Nos deleitamos en él y además podemos entregarle a él la persona o la situación. Muy bien, vamos a leer Salmo 37:5. A ver mis manos. Levanten varias manitos, dejen sus manitos ahí levantadas, que hay varios versículos y Estelita ahí va en orden, les va indicando quién va a participar. ¿Salmo qué? 37:5. Hermana Enis González. Gracias. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Salmo 37:5. Muy bien, es un precioso versículo, ¿no? Que nos habla de encomendar al Señor que nuestro camino, lo que nosotros vayamos a pensar, a hablar o a decidir, a hacer, ¿cierto? Dice, confía en él y él va a obrar. Nos quita toda la responsabilidad de nosotros de tratar de cambiar a la persona o de hacer justicia. Y damos gracias al Señor por ello, porque es un peso que nos quita de una manera grande, porque nosotros no sabríamos cómo hacerlo apropiadamente. Ahora vamos a leer el siguiente versículo. Primera de Pedro 2:23. Hermana Patti González. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. No te escuchamos muy bien, hermana Patti. Por favor, ¿le puedes subir un poquito de volumen a tu dispositivo? Muy poquito. Espérame un segundo. Muy suave. ¿Me escuchas mejor? Sí, señora, mucho mejor. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Muy bien. Aquí nos está hablando del Señor Jesucristo. Y nos habla de cómo Él reaccionó ante las ofensas, ante las injurias, ante las amenazas de aquellos que le odiaban, que le despreciaban. Y entonces aquí nos dice que él no maldecía, no respondía, que cuando le maldecían él no respondía de la misma manera con maldición. Cuando padecía él no amenazaba, ¿cierto? Y su reacción, ¿cuál era? Era encomendar su causa. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque él juzga justamente, aun siendo el Señor Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. Él nos enseñó que él podía juzgar justamente esa causa, pero él nos enseñó y nos está enseñando a través de su testimonio que nos deja allí en las escrituras es a encomendar al Señor, a encomendarle, a entregarle a él. Y nos da la razón por la cual él juzga justamente. Nosotros no juzgamos justamente las situaciones. Nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Nosotras juzgamos subjetivamente, mientras que Dios juzga objetivamente porque él tiene el panorama completo. Nosotros juzgamos ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Pero aquí nos está indicando que el único que puede juzgar justamente es Dios. Y entonces vamos a leer el siguiente versículo. Hermanita Ana Núñez, tienes tu manita ahí lista. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Efesios 4:6. Filipenses 4:6. Eso, gracias, Filipenses, qué pena. Gracias, hermana Anita. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí nos habla el Señor acerca de que no debemos estar afanados, preocupados por nada. Y nos habla de que debemos darle a conocer al Señor, no porque Él no lo conozca, sino porque Él desea que nosotras descansemos en Él, nuestras peticiones, y nos da la manera como hacerlo, con toda oración y ruego y con la actitud apropiada, acción de gracias. Gracias, Señor, por permitir esta situación. Gracias porque esta persona va a ser un instrumento en tus manos para transformarme a la semejanza de Cristo.
nos lleva a entregarle a Él la situación con la actitud correcta. Entonces, cuando hablamos de entrega, cuando nos habla aquí el Señor de entrega, ¿cierto? De encomendarle, habla de un compromiso una y otra vez de enfocarnos en Dios. De enfocarnos en Dios. Podemos desenfocarnos, podemos tratar de estar confiando en el Señor porque Él es justo, porque Él obrará sobre mi ofensor, porque Él cambiará, Él obrará para cambiar la vida del ofensor, porque Él me protegerá. Puedo deleitarme en Él porque sé que Él tiene un propósito en medio de la prueba y es refinarme, pero además de eso que Él obviamente trabajará sobre la vida del ofensor. Pero además necesito entregarle constantemente, minuto a minuto, la situación. ¿Por qué? Porque solemos llevarla en nuestra mente, solemos ser cautivas de esa persona o de esa situación. Entonces, cuando ya hemos alcanzado, digamos que hemos confiado, nos hemos deleitado, ¿cierto? En el Señor, puede llegar a suceder algo y creo que a muchas de nosotras nos ha pasado. Y es que Satanás venga a susurrarnos al oído y venga a decirnos, ¿vas a dejar que te haga esto? Te estás volviendo demasiado vulnerable, desquítate. Él no merece que te comportes de esa manera. Si no haces algo, va a pasar por encima de ti todo el tiempo. No permitas que te trate así. No seas bobita o no seas boba. ¿No han escuchado ustedes esas voces muchas veces en su mente? Es que si yo no hago esto, si tú no te defiendes, si tú no hablas, no gritas, no te van a hacer caso. Si tú no pones tu punto de vista, entonces van a pasar por encima de ti. Eso es lo que está susurrando Satanás a nuestra mente. Y recuerden que nosotros no podemos evitar que Satanás mande dardos a nuestra mente. Lo que podemos evitar es que ellos hagan nido en nuestra cabeza, se asienten en ella. Entonces necesitamos entregarle el enfoque al Señor en cada momento. No sé si ustedes han estado en una situación de una persona le ha ofendido o en una circunstancia difícil y usted constantemente trae a la mente a esa persona que le hizo, lo que no le hizo, lo que le dijo, lo que no le dijo. O en esa situación difícil usted constantemente la está trayendo a la mente. Y entonces, ¿qué pasa? Que si seguimos alimentando eso, si no entregamos eso al Señor constantemente, si no nos enfocamos en confiar en Él, en deleitarnos en Él, entonces vamos a sucumbir ante las artimañas y las estratagemas y las maquinaciones de Satanás. Por eso, si la ofensa o la circunstancia difícil fue a las 8 de la mañana, yo tengo que estar entregando esa misma situación, esa misma persona a las 8:05, a las 8:10 o a las 8:30, en cada momento que viene ese pensamiento a mi mente, y por eso requiere disciplina. Requiere disciplina. Y requiere que yo esté llevando eso al Señor, entregándole al Señor y diciendo, yo confío en ti porque tú eres justo, me proteges, etcétera, lo que ya hemos visto, y porque sé que puedo deleitarme en ti, porque sé que tú estás obrando en mi vida para hacerme más como Cristo y que tú obrarás sobre la vida de mi ofensor. Y en medio de eso, entonces, vamos siguiendo como pasos, confiamos en el Señor, nos deleitamos en Él, entregamos nuestra carga a Él, y entonces va a empezar algo en nuestra vida también. Y es que va a haber tranquilidad, va a haber serenidad, va a haber sosiego en nuestro corazón. Recuerden que estamos quitando el enfoque de la ira para enfocarnos en Dios y en la respuesta para apaciguar la ira, para quitar la ira, para que la ira no sea la respuesta inmediata o no sea la respuesta habitual ante una situación o ante una persona que me cause una ofensa. Entonces, habiéndonos deleitado en el Señor, habiendo confiado en el Señor, habiéndonos deleitado, habiendo entregado a cada momento ese compromiso de entrega constante, entonces va a venir a nosotros la tranquilidad. Muy bien, el sosiego. Alguien que lea este versículo, por favor. Manitas. ¿Me fueron las manos? A ver, hermana Nubia Rey. Pero
Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Muy Salmo bien, 37:11. muy bien. Entonces vemos aquí acerca de una persona mansa, aquella que aunque tiene el poder de defenderse o de actuar, no lo hace. Tiene su poder bajo control, bajo control. Recuerden que siempre comparan al manso como en un caballo brioso, que se deja domesticar, ¿cierto? Y que todo el poder que tiene, toda la fuerza que tiene, ¿verdad? Es frenada, es frenada. Y entonces dice que ellos heredarán la tierra, pero además de eso, ¿qué hace? Se recrearán con abundancia de paz, se gozarán, se deleitarán y disfrutarán abundancia de paz. Este otro versículo, Isaías 26:3. Un versículo también muy conocido entre nosotras porque lo hemos memorizado. Andrea Sanabria. Andreita. Buenas tardes, hermanitas. Muy buenas tardes. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién es el que guarda en completa paz? El Señor. Y me encanta porque dice, no es una paz a medias, es una paz completa. Pero yo tengo una responsabilidad, mi pensamiento debe estar perseverando en el Señor. Y habla también de esa entrega constante al Señor. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Muy bien. Vamos a leer este siguiente versículo. ¿Y qué pasó acá? Perdón. Bueno. Filipenses 4:7, porque no sé aquí qué pasó. Por favor, alguien que lo lea. Erika Ruiz. Hermana ¿Aló? Erika. ¿Ya lo leo de mi Biblia? Sí, por favor. Filipenses 4:7. Sí, señora. ¿Te escuchamos, hermana? Estoy buscando. Socorro. ¿Te ayudamos? Es que no tengo, sí, es que no tengo mis ¿Puedo gafas leer? de cerca. Sí, sí, ¿por Ok. qué no? Entonces, alguien que por favor le puedo ayude a la leer? hermana Erika. Sí, Y la paz sí, de señora. y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias, hermano. En el versículo 6, ¿cierto? Lo habíamos leído en la diapositiva anterior de la entrega, nos habla el Señor, ¿cierto? De que llevemos a Él nuestras ansiedades, nuestras luchas, nuestras preocupaciones, con oración y ruego, con acción de gracias. Y el Señor responde o Él se compromete ¿a qué? A guardarnos, como a vigilar. Habla de que Él está vigilante, vigilando nuestro corazón para que esté guardado en completa paz, una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Él cuidará mi corazón, Él cuidará mis pensamientos en Cristo Jesús para que sean guardados en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien. Entonces hemos visto que el enfocarnos en Dios nos ayuda a tener confianza en Él, a deleitarnos en Él, a entregar el compromiso constante de estar entregando nuestro enfoque al Señor y a tener esa tranquilidad, esa serenidad, ¿verdad? Entonces ya tendremos es un sentimiento de calma y de paz. Debe estar morando en nuestro corazón en ese momento. Mientras confiamos y nos deleitamos en el Señor, entonces esa paz interior y hay un reposo interno. Es esa serenidad del alma, que a veces uno dice, no sé por qué puedo estar en medio de esta situación tan tranquila. Es Dios. Y entonces nuestra recompensa, ¿cuál es? Es esa tranquilidad
esa serenidad del alma que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces hemos desviado la ira, ¿cierto?, de una manera efectiva. Y nos hemos encomendado ¿a qué? A la situación, hemos encomendado la situación al Señor. Y entonces, ¿qué trae como resultado? Que podemos esperar pacientemente. Podemos esperar pacientemente. Vamos a ir al Salmo, aquí vamos a leer. Salmo 37:7, por favor. Denise González. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Muy bien. Entonces el Señor nos llama aquí. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Espera en él. Y entonces nos habla de esa espera paciente, de esa espera sosegada y tranquila en el Señor. Vamos a leer este siguiente versículo. Alguien que lo lea, por favor, y otra manito también levantada por ahí. Hermana Mayra González y entonces seguiría la hermana Luz Alba. Bien. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ok, pacientemente esperé en el Señor. Muy bien. Ahora el siguiente versículo. Dice así la palabra del Señor. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Sí, muchas gracias. A mí este salmo me encanta. Esta porción me encanta. ¿Cuántas veces aparece allí que esperó? Varias veces. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y lo compara como aquel centinela que espera la mañana, aquel que anhela que llegue el día, ¿cierto? Aquel que está resguardando, que está vigilando y anhela que llegue la mañana. Y así compara la paciencia. Y vamos a ver un poquito de qué se trata la paciencia. Rápidamente recordar algo que nosotros ya habíamos visto en un estudio anterior. Cuando hablamos de la paciencia es ese temperamento calmado, que no se irrita con facilidad. Recuerden que es el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto de la paciencia nos capacita para soportar sin reaccionar precipitadamente contra quien nos ha maltratado o nos ha herido. La paciencia no hace nada malo. Por eso es tan importante entender cómo trabajar en la ira, porque la paciencia no hace nada malo. Busca el bien de los demás. El no hacer nada, porque podríamos llegar a pensar, pero no hacer nada, quedarme absolutamente quieta, pero es que el no hacer nada en la paciencia nos ayuda a hacer algo. El no hacer nada nos lleva a orar. El no hacer nada nos lleva a reflexionar bíblicamente, a enfocarnos en el Señor. El no hacer nada nos ayuda a planificar cómo responder de una manera bíblica. De una manera bíblica. Entonces, tener un espíritu sosegado y tranquilo nos ayuda a estar apaciguadas y calmadas. Apaciguadas y calmadas. Pero necesitamos entender que la paciencia tiene 4 ingredientes especiales. Y uno es la resistencia. Cuando hablamos de paciencia, hablamos de resistencia. Y es decir, tardar en airarnos, tardar en enojarnos. Ser paciente, obviamente, habla de ser paciente con la persona, con una persona. ¿Verdad? También la paciencia tiene otro ingrediente que se llama el soportar. El soportar, el aguantar. Pero no es el soportar con una actitud como de desesperanza, como que ya no hay nada más que hacer, sino que tengo que aguantármelo o aguantármela. No, no está hablando de eso. Recuerden que es el fruto del Espíritu Santo, es la obra del Señor en mi vida. No tiene nada que ver con la paciencia que plantea el mundo
o la paciencia o el soporte que habla el mundo. Nos habla de una serenidad, ¿cierto? Del sufrimiento. Nos habla de una constancia, de un temperamento tranquilo y calmo ante la provocación de una persona hacia nosotras. Y obviamente esto no lo podríamos producir nosotras. Obviamente esto lo produce el Señor en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Llevamos fruto y su fruto es amor, paz, paciencia. Y la paciencia es la que nos capacita para responder en momentos de adversidad o de responder ante una persona difícil, no haciendo nada, no respondiendo de una manera inapropiada. Además nos habla acerca de la misericordia. Ese es otro ingrediente de la paciencia, la misericordia. Es decir, busca el bien de los demás aunque cuando no se lo merezca. Aun cuando no se merezca que yo responda de una manera apropiada. Es la paciencia ¿a qué nos lleva? A buscar el bien de los demás. Y por eso estamos dispuestos a soportarlos con un buen ánimo. Porque deseamos el bien de la otra persona. Deseamos que sean transformados, deseamos que los que no conocen del Señor conozcan del Señor y aquellos que conocen del Señor puedan llegar a ser transformados por la palabra del Señor a la semejanza a Cristo. Puedan llegar al arrepentimiento de su pecado. Los confrontamos con mansedumbre, teniendo en cuenta que nosotros también podríamos llegar a estar cayendo en esa misma situación. Y además, otra cosa que no contiene la paciencia es no tiene ira ni venganza. No tiene ira ni venganza. Podría vengarse, pero elige no hacerlo. Esa es la paciencia. Y eso nos habla el Señor de esperar pacientemente. Veíamos los versículos que nos hablan acerca y que sustentan este ítem de esperar pacientemente. Es difícil mantenernos enfocadas, hermanas, hacia Dios en el tiempo. Creo que cada una de nosotras hemos experimentado eso, porque nuestra inclinación siempre va a ser someternos al cautiverio de la persona, o estar cautivas, o estar presas, o siendo esclavas de la persona que nos ofendió o de la situación difícil. Si el Señor no cambia la situación tan rápido como nosotros quisiéramos que la cambiara, nosotros regresamos muy fácilmente a la impaciencia, a la ira, a la cólera, a la maldad, a tratar de vengarnos, de solucionar la situación a nuestra manera. Pero el esperar pacientemente nos habla también de que hacemos un compromiso confiando en el Señor, en que nos vamos a deleitar en Él, en entregarle la situación a Él, en que la paz de Dios obre en nuestro favor y de esperar en el Señor sin medir el tiempo que se tarde. Y esto conlleva que, queridas hermanas, que nosotros debemos someternos al Señor y rendirnos al Señor, a la obra de Dios en nuestra vida, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y este no es un versículo que simplemente nosotros repetimos como sin pensar la magnitud y la profundidad de este versículo de Romanos 8:28. No, es con el entendimiento de que sí, cada situación, cada circunstancia o la persona difícil que se presente en nuestro camino, Dios tendrá un propósito bueno para nuestra vida y es hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Y podamos nosotros, a pesar de que se demore, ¿cierto? Podamos decir como el Señor Jesucristo dijo en Mateo 26:39, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y es importante que podamos entender eso. O también como dice en el Padre Nuestro, en Mateo 6:9, dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y cómo se hace la voluntad en el cielo? No se argumenta, se obedece, porque se sabe y se conoce y se confía en el Señor de que Dios es bueno, de que Dios es bueno.
Ahora debemos reconocer una cosa, hermanas, para poder enfocarnos en el Señor y quitar, como decía el versículo de memorización de la semana pasada, quitar de nosotros la ira, el enojo. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Debemos reconocer que el trabajo de Dios puede tardarse bastante tiempo para que Él obre o cambie la vida de una persona o una circunstancia sea cambiada. Puede ser que una persona o no veamos el cambio puede ser que no lo veamos nosotras, pero debemos confiar en que el Señor lo hará. Mientras tanto, nosotros siempre debemos mantener el enfoque en el Señor y en lo que nos está enseñando en este día, en confiar en Él, en deleitarnos en Él, en entregarle a Él la situación constantemente, el compromiso de la entrega constante, el que Él obrará tranquilidad a nosotros y nosotros esperar pacientemente. Él nos capacitará para disfrutar de esa paz que solo proviene de Él, no proviene ni de una circunstancia ni de una cosa. Y disfrutar de una conciencia limpia, de no estar nosotras también afanadas, oprimidas por haber pecado, por haber respondido de una mala manera, y de disfrutar un crecimiento cada vez mayor. Cada vez nos vamos de sentir ese contentamiento profundo en nuestro corazón, de saber que esta situación nos va a llevar a asemejarnos más a Cristo y de glorificar al Señor. Recordando que cada situación o cada circunstancia o la situación en particular no durará para siempre, es temporal. Pero lo que tenemos en el Señor es eterno. Y el parecernos a Cristo debe ser nuestra meta. Ahora quiero que miremos esto. Porque si el Señor se tarda en responder, y muchas veces lo hemos visto en nuestra vida, y no vemos cambios, nuestro compromiso descansa no en lo que haga el Señor, ni en cuánto se tarde, ni en cómo lo haga, sino en nuestro deseo de obedecerle. Esa debe ser mi meta. Señor, no importa cuánto te tardes, Dios, porque tú me has dotado y me dotarás de todo lo necesario para poder soportar con paciencia. No importa cuánto te tardes, Dios. Mi deseo es obedecerte, responder de la manera apropiada, desechar la ira, despojarme de ella y revestirme de lo que el Señor desea que me esté revistiendo, que lo veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Ahora debemos siempre enfocarnos hacia el Señor, porque Él producirá en nosotros la paciencia, el fruto del Espíritu Santo, que impide que nosotros queramos desquitarnos de las personas cuando tenemos el poder para hacerlo. Ahora, tratar con éxito la ira, porque el deseo de cada una de nosotras debe ser tratar con éxito la ira, tratar con éxito el enojo. No solo demanda que nosotros nos enfoquemos en Dios, encomendemos nuestra causa al Señor, sino que el Señor desea que nosotros tengamos una respuesta de amor hacia quien nos ha ofendido, hacia quien es la fuente de nuestro enojo, de nuestra ira, de nuestra frustración. Y por eso lo vemos en este versículo. ¿Cuál va a ser la respuesta de amor hacia quien nos ha ofendido? Alguien que lea, por favor, este versículo. A ver, hermanita Núñez. ¿Sí? ¿Quién? Hermanita Ana Núñez. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 37:3. Muy bien. ¿Ustedes quieren conocer cuál es la respuesta de amor hacia quien nos ha ofendido? ¿Cómo debemos responder a la manera de Dios? ¿Sí? Eso lo veremos la próxima semana. Lo veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Damos gracias al Señor por ese tiempo que nos ha permitido de estudio y espero que cada una de nosotras esté siendo animada a trabajar en este pecado y a conocer cómo ayudar a otros a trabajar en este pecado, pero primero tenemos que trabajar en nuestra vida, ¿cierto? Y
Este va a ser nuestro versículo de memorización. Bueno, vamos a cerrar nuestros micrófonos y vamos a leerlo en nuestra casa en voz alta. ¿Listo? A la cuenta de 3. Todos sus micrófonos cerraditos. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Vamos a tener que aprender a refugiarnos en el Señor y a esperar en él, que él obre, y no dejar que sea el enojo o la ira lo que controlen nuestra vida. Bien, queridas hermanas, muchísimas gracias. Este ha sido nuestro tiempo de estudio de esta semana. Espero que haya sido de gran provecho para sus vidas como lo ha sido para la mía. Y nos veremos la próxima semana con la continuación y la finalización del tema. Espero que estén repasando los versículos y también desarrollando los talleres que son tan importantes para ayudarnos también en nuestra vida. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a terminar en oración. Vamos a terminar en oración. Vamos a cerrar nuestros ojitos y a inclinar nuestro rostro. Bueno, amado Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Nos has permitido, Señor mío, ser edificadas en tu palabra, Dios. Como en tu palabra hallamos, Dios de los cielos, todas las respuestas que necesitamos para vivir vidas que traigan gloria, honra a tu nombre, Señor. Cómo nos enseñas a vencer la ira, el enojo, Señor Dios de los cielos, de una manera práctica, Señor. Examina nuestro corazón, Señor, y muestra lo que hay en él, Dios. Te pedimos perdón porque en muchas maneras la reacción primaria de nosotras es el enojo, es responder en ira, Señor. Muchas veces nos enfocamos en la persona que nos ofende, Señor, y queremos cobrarle eso que ha producido en nuestra vida, el dolor que ha ocasionado en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre Precioso, a deleitarnos en ti, Señor, a confiar en ti, Padre Precioso, a entregar, Señor mío, continuamente al ofensor o la situación en tus manos, Dios, para que la tranquilidad y la serenidad, Señor mío, que provienen de ti, Señor, de permanecer en tu palabra, Dios, sea guardando nuestros corazones y podamos esperar pacientemente, Dios, que tú obres, Señor, primero en nuestra vida y segundo en la vida de los demás, siempre buscando el bienestar de otros, Señor. Gracias, bendito Señor, guarda esta palabra en nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a ser mujeres obedientes, Dios. En el nombre de tu Hijo amado oramos con acción de gracias. Amén.